No te escucho orar y me preocupa. Estas palabras me dijo ayer un vecino conversando con él, el cual me decía, para mi sorpresa, que cuando yo oraba en el sótano de mi casa, que linda con la suya, mis oraciones, mis alabanzas eran escuchadas por él. Y verdaderamente yo te quisiera hacer la misma pregunta. ¿Hay alguien preocupado porque no te escucha orar? ¿Hace cuánto que tus oraciones no fueron escuchadas en el cielo? Y no digo que no bendigas los alimentos o que cuando tienes necesidad digas, Señor, ayúdame ante este problema, sino hace cuánto tiempo tus oraciones no fueron escuchadas en el cielo y respondidas. Desgraciadamente, la oración es una de las cosas más dejadas de lado en las iglesias o en nuestra vida. Y sabemos que la oración es la clave del avivamiento. Igual que la gasolina, es el secreto de que el motor funcione. Tú puedes tener un maravilloso motor V8 que pueda correr a 300 caballos, pero si no le echas gasolina, no va a andar. Y eso ocurre en la vida de muchos cristianos. Viven sin gasolina y queriendo andar en el camino cristiano. Otros, aunque algo de gasolina tienen en su vida, la dirección, el sentido, muchas veces está torcida. Andan más en su carne, andan más en sus fuerzas, andan más en sus pecados que en los caminos de Dios. Así que la gran pregunta es no solamente cuánto oras, sino también es cómo oras. Porque si verdaderamente la oración, en el sentido de búsqueda de Dios, de búsqueda de la comunión con Dios, fuese una prioridad en tu vida, ten por seguro que tus oraciones serían escuchadas. Hay gente que dice, a orar se aprende orando. Y en parte tiene razón. Pero la mayoría de las personas lo que hacen es imitar el lenguaje religioso que han escuchado en determinado grupo para hablar con Dios. Santo, santo, la sangre de Jesús. Y cosas por el estilo, que aunque sí tienen un respaldo bíblico, pero no es una realidad en su interior. Si tú quieres orar verdaderamente con unción y que tus palabras sean escuchadas, tienes que aprender a depender del Espíritu Santo. Tienes que aprender a desarrollar una relación con Él. Y sobre todo tienes que gastar tiempo en tener comunión con Dios a solas y en conocer su palabra. Muchas veces yo oro y no sé qué decir, así que cojo la palabra y empiezo a orar. Por ejemplo, ayer estaba orando 2 de Timoteo 2 cuando habla de las características de un soldado de Jesucristo. Entonces yo empecé a orar, Señor, ayúdame a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ayúdame a ser un buen soldado. Ayúdame a estar en Cristo. Ayúdame a aguantar el dolor, el sufrimiento. Tantas cosas que Dios nos ha dado en su palabra para que podamos orarla. Como decía el famoso Charles Spurgeon, la Biblia es el banco de los cheques de la fe. Así que Dios ha dado un crédito tremendo en la Escritura, un montón de motivos, un montón de promesas para que ores. Pero te quiero preguntar como preguntaba al principio. ¿Alguien te va a decir, echo de menos que estés orando y eso me preocupa? Yo a esta persona le expliqué que ya no estaba orando abajo, en el sótano de mi casa, sino que estaba orando en el local que vamos a alquilar al final de la calle. Y es ahí donde apenas a 30 metros oro por la mañana antes de irme de trabajar o incluso librando y teniendo el día libre. Pero lo que me llamó la atención, que esta persona siendo musulmana, ella y su esposa, les agradase no solamente escuchar la voz de este hijo suyo, de este siervo de Dios orando,
sino que les preocupase de no escuchar mi voz orando todos los días. Te lo dejo como un testimonio. Un testimonio no solamente de que hay mucha más gente orando tus oraciones de lo que tú te imaginas. Seguramente en tu casa, tus hijos van a ver si eres un hombre o una mujer de oración. Seguramente en tu iglesia, tu asistencia o no para orar con otros se va a ver y se va a tomar en cuenta o no. Pero sobre todo, donde más se van a echar en falta tus oraciones van a ser en los lugares celestiales. Van a ser en el trono de Dios. Yo creo que muchas veces cuando alguno de sus hijos ora, el Señor le dice a los ángeles cantando ese maravilloso coro celestial que tiene que haber: callaros, porque este hijo mío me está clamando a mí, esta hija mía. Que vivas de tal manera que si no te escuchan orar, lo echen de menos. Te ha hablado el pastor Conrad Rovira, de la Iglesia Tabernáculo Evangélico de Getafe, de Madrid, España. Que el Señor te bendiga.